que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Ok. Lo primero que debemos entender es el propósito de la historia. ¿Y cuál es el propósito? Jesucristo, nuestro Señor, fue un revolucionario. Pero debería decirlo eso hasta el 20 de noviembre, pero no le hace. Nuestro Señor fue un revolucionario. Él llegó rompiendo paradigmas. Él llegó desbaratando la cuadratura. ¿Por qué? Porque los hombres durante siglos malinterpretaron muchas de las cosas que nuestro Señor nos enseñó. Cuando nuestro Dios nos dejó la ley, y específicamente los 10 mandamientos, inclusive todo el Antiguo Testamento, no se trataba de que de forma sistemática únicamente, o de manera mecánica, insensible, era todo al pie de la letra. Y dejaron de un lado el amor. De tal manera fue esto que se enojaban hasta cuando Jesús hacía milagros en el día de descanso. O sea, llegó un punto que idolatraron la ley misma y dejaron a un lado a Dios. Es más, se dice que no solamente es la Torá lo que los judíos estudian, sino el Talmud. La Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Talmud es una recopilación aproximadamente de 690 mandamientos inventados por rabinos, supuestamente basados en los 10 mandamientos originales. Imagínense, es que a mí se me ocurre, es que yo pienso, y otros todavía más soberbios, no, es que así debe ser. Y surgieron más de 690 mandamientos nuevos, que ni siquiera están en la Biblia. Entonces Jesús llega y les da duro en la cara. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Dejarles en claro que Dios no mira lo que mira el hombre. Y es algo curioso porque Dios ya lo había mencionado desde el Antiguo Testamento, pero nadie puso atención. Se los voy a recordar. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. El rey Saúl había pecado. Y en vez de arrepentirse, trató de justificarse. Entonces Dios lo desechó y lo quitó del trono. Pero no lo movió físicamente todavía, sino que le dijo: cuando tú mueras, tu hijo ya no va a heredar el trono, ha sido desechado. Sino que alguien mejor que tú ya he elegido. Entonces Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, para que fuera el nuevo rey. Y esto es lo que sucedió. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y luego llegó Abinadab, y después llegó Sama, o sea, los 3 hermanos mayores de David, igual, grandotes, guapos, fortes, así como el pastor, así más o menos, pero con cabello, supongo yo. Y dijo: no, su físico no me interesa, corazón. Y así desfilaron los 7 hermanos, y de los 7 no se hacía uno. Finalmente Samuel pregunta si no tenía un hijo más. Ah, sí, el pequeño, pero ese es el que está apacentando ya las ovejas en el monte. Pues tráelo. Y no vamos a comer hasta que no venga. Ya no dijo no vamos a comer, y ya inmediatamente lo trajeron. Pero ese es el punto. Jesús quería romper con eso. No. ¿Cómo que al rico lo tratas bien y al pobre lo menosprecias? No, fíjate que no.
Tan así son las cosas que si el rico no obedece al Señor, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. ¿Y su riqueza qué? Pues se va a quedar aquí en la tierra y se va a perder. En cambio el pobre, si realmente amó y sirvió a Dios, entonces ese va a ser salvo. ¿Me explico? O sea, esta es la cuestión. Vamos ahora a Mateo capítulo 7. Jesús les estaba recalcando, el propósito de esta historia era romper con esa idea pues de la preferencia que había ahí. Porque sí hacían acepción de personas y eso no está bien. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Yo conocí un joven predicador, buenísimo, buenísimo. Predicaba hermoso y tenía una gracia. Era cuestión de hablar con él y ya lo querías. O sea, ya, ay, qué buena onda este muchacho. Ojalá tuviera una hija de su edad para que se casara con ella, algo así. Pero ese muchacho resultó ser un perverso. Se casó y a los meses, inmediatamente la esposa descubre algo espantoso, se divorcia. Este muchacho participaba en orgías, en tríos, peor que homosexual. Una perversión, pero predicaba tan hermoso. Pero por sus frutos los conoceréis. Cuidado, por sus frutos los conoceréis. Entonces, puede ser un pobre muy pobre, andrajoso y puede venir hasta maloliente en ese momento. Pero tú que sabes lo que Dios tiene planeado para esa vida. ¿Quién eres tú para privarlo de conocer la palabra del Señor? Dios lo quiere librar y levantarlo de allí. ¿O tú qué sabes si ese hombre o esa mujer vienen de trabajar? O inclusive personas que se burlan de otros que porque son iletrados, son ignorantes y analfabetas. ¿Y tú qué sabes si esa pobre mujer, siendo de pueblo, se la robó un abusivo desgraciado y le hizo 3, 4 hijos y la dejó sola? Y no pudo ir a la escuela desde chamaca porque tuvo que mantener esos niños y se la pasó lavando ajeno y se le pasó de noche a la escuela. ¿Cómo te atreves a reírte de esa persona? Ellos necesitan conocer a Cristo. ¿Cuánto rico inútil no hay? Y me refiero a los juniors, a los de abolengo, que los papás se sobaron el lomo trabajando y los hijos para nada sirven. En su vida han trabajado. Y los nietos igual. Porque no tienen el temor de Dios. Y no pienses que un rico porque viste bien, tiene bonita casa y come diario, no necesita de Dios. Les urge conocer de Dios. He conocido personas que tienen materialmente todo, pero emocional y espiritualmente están vacíos. Esto lo hemos visto inclusive en los grupos de estudio de varones. Un hombre pobre tiene más esperanza de salvar a su familia habiendo sido adúltero que un rico. ¿Por qué? Porque el dinero multiplica los problemas. Un hombre que es adúltero, un hombre que tiene un amante, pero es clase media baja o clase media para abajo, el día que se quede sin dinero, el amante le da una patada en el trasero y lo corre. Y aunque no sea por amor, pero se arrepiente, le pide perdón a la esposa y pueden salir adelante. Y a lo mejor hasta se enamora en el proceso y la familia se rescata. Pero el rico, aunque se arrepienta, ese amante jamás lo va a dejar. ¿Por qué? Por el dinero. Un rico cuyo hijo tiene problemas de drogas y un pobre cuyo hijo tiene problemas de drogas, tiene más esperanza el pobre. El pobre no se anda con el qué dirán. Lo agarra, le da sus cachetadas, lo lleva a la policía o lo mete a un centro de rehabilitación y no se va a tentar el corazón. Ay, ¿qué van a decir los Limantur? Pues ni que me dieran de comer. Yo quiero que mi hijo sane. En cambio el rico normalmente terminan muertos por sobredosis o metidos en bandas de delincuentes, porque se les hace fácil robar de su propia casa, le sacan el dinero de la bolsa a la mamá o de la cartera al papá, porque ahí hay, o roban cosas y van y las empeñan, o tienen acceso a amistades inapropiadas, sus mismos proveedores, y luego trabajan para ellos vendiéndoles a sus otros amigos juniors, y luego terminan muertos debajo de un puente, como muchos ha sucedido aquí en el estado.
Entonces Jesús lo que deja en claro es que no por tener dinero, esta gente es mejor. No. Todos necesitan igual de la misericordia de Dios. Y no debemos hacer acepción de personas, no debemos juzgar. Tenemos que compartirles. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da vergüenza hablar a una persona que está bien vestida y que trae alhajas? Que le dé miedo a él, último, y se las quiero quitar. No, no es cierto, pero el punto es, ¿por qué te sientes menos? Si tú eres un hijo de Dios, eres hijo de rey. A lo mejor aquí él tiene mejor casa, pero cuando estemos en la morada celestial, a ver, tremenda mansión. Sobre todo los taxistas cristianos son los que tienen las mejores casas. ¿De veras? Por ahí escuché una vez, me contaron un testimonio. Ah, es cierto, es un chiste. Que llega un pastor al cielo y al mismo tiempo llega con un taxista. Y lo recibe un ángel allá y venga, los voy a llevar a que conozcan sus moradas. Y dice el pastor, pues si quieres a mí llévame después. Así muy buena onda el pastor, ¿no? Ah, está bien. Entonces llegan primero a la casa celestial del taxista, una mansión, no hombre, este terreno chiquito en comparación, una casa. ¡Wow! No, dice el pastor, si está el taxista, a mí que me espero, si yo soy pastor. Y luego ya de repente como que van llegando a otro barrio y le van bajando de categoría, ¿no? De privada a fraccionamiento, a colonia, a barrio, invasión, bueno, no, por ahí. Entonces ya llegan y es una chocita ahí, así como cabañita, ¿no? Oye, pero yo creo que hay un error, ¿no? El pastor soy yo. Sí, aquí está anotado, usted es el pastor, esta es su casa. Óigame, no, ¿pero por qué? Ah, mire, déjele explico. Lo que sucede es que cada persona que se subía con este salvaje al volante, se arrepentía de sus pecados y recibía a Cristo en el taxi. Señor, perdóname, no me quiero ver. Y en cambio con usted todo el mundo se dormía en sus sermones, pastor. Entonces, aguas. Dios no mira lo que mira el hombre. Y yo no digo que sea un pecador, no. Lo que sí les digo es, cumplan con Hebreos 13:7, que dice, observen a sus pastores, vean su conducta y a dónde los ha llevado. Entonces, imiten su fe. Yo quiero ser un buen pastor. Yo quiero que ustedes me vean e imiten mi fe. No quiero que imiten mi peinado, pues tampoco. Pero quiero que imiten mi fe. Quiero que ustedes puedan analizar mi vida. A mí no me da miedo ni vergüenza que analicen mi vida. Porque dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo importante. Y entonces ustedes lleven una buena relación con el Señor. Eso es lo que importa. Entonces, Jesús rompe los paradigmas con esta historia. Porque viene bañado. Mira nomás, nombre. Aquí el que trae corazón limpio, ese es el bueno. Y Dios no hace acepción de personas. Y eso nos lleva al segundo punto. Vamos a aclarar algunos malos entendidos sobre esta historia. Para empezar, Dios no hace acepción de personas. Y desde Deuteronomio hasta la primera carta de Pedro, hay 19 versículos que mencionan que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre rico y pobre, hombre, mujer, judío o griego. Dios no hace diferencia. Y si agregamos eso, pueden ser muchísimos más. Muchas de las leyes en el Pentateuco mencionan de ser buenos con el extranjero porque ellos también fueron extranjeros en Egipto. Así que no hay discriminación, al contrario, Dios es enemigo de la discriminación y Él menciona que es pecado. El que hace acepción de personas, peca. La acepción de personas no es bueno. Entonces, son más de 19 versículos que nos especifican que la acepción de personas no es agradable a Dios. Y por lo tanto debemos entender esto. El rico no fue al infierno por ser rico. Hay una idea bien torcida que dice, es que Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Eso no quiere decir de ninguna manera que un rico por ser rico se vaya al infierno. No. Sabemos, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, aquí nos deja una indicación. Vamos a ver qué es. Sí. Fíjense bien. Y vamos a analizarlo. Porque muchas nos quedamos ahí, raíz de todos los males es el amor al dinero, pero tenemos que analizar bien el versículo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
La codicia no es solo de los ricos. ¿Cuántos pobres no hay que se la llevan soñando con ganar la lotería y son incapaces de trabajar? ¿Es el mismo pecado que un rico? O sea, un rico y un pobre pecan igual con la codicia. Egoístas, soberbios. Independientemente que tengan o no tengan, el problema es el amor al dinero. Ahora, el amor al dinero, ¿qué implica? Una, ¿cómo lo obtienes? ¿Cómo lo obtienes? Segundo, ¿cómo lo administras? ¿Sí? ¿Despilfarras? ¿O eres egoísta y ahí lo tienes guardado? Como esa gente que está pidiendo limón en las calles, tiene millones de pesos en el banco. ¿Y si hay? Hace unos años en Estados Unidos encontraron a un anciano indio en una reservación muerto en su casa, ya apestaba. Y cuando entraron los paramédicos, encontraron 2 monturas de caballo forradas en plata. Encontraron miles y miles de dólares en rollitos y el hombre era un indigente. Tenía su chocita porque en Estados Unidos las personas de ascendencia indígena tienen derecho a vivir en una reservación y tienen su terreno y hasta les construyen casa, por eso tenía casa, pero era un indigente. Y tenía miles y miles de dólares, le encontraron monedas de plata y le encontraron muchas cosas así que valían muchísimo dinero, pero ese hombre murió en la miseria. Entonces, ¿qué haces con el dinero? O sea, ¿cómo lo obtienes? ¿Qué haces con él? ¿Qué estilo de vida desarrollas? ¿Qué hábitos, qué actitudes desarrollas por tenerlo o no tenerlo? Y podemos ver todavía más puntos sobre esto. Entonces el problema no es que seas rico, el problema es qué clase de rico eres. Esa es la cosa. ¿Cómo llegaste a ser rico? ¿Cómo te comportas como rico? ¿En qué empleas tu dinero como rico? Esa es la situación. Una cosa es en qué lo gastas y otra es cómo te administras. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, el rico no fue al infierno por rico, fue por su mala actitud, fue por pecador, es diferente. Y el pobre no fue al cielo por pobre. Eso no es verdad. Tenemos en Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, que él habla de la viuda pobre. De que Jesús estaba viendo cuando dan las ofrendas y los ricos dan de lo que les sobra, pero esa viuda dio 2 blancas. Era lo más, moneda más insignificante que había, porque dice, ella dio todo lo que tenía. Sería poco, pero dio todo lo que tenía. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿La viuda fue bendecida por ser pobre o por ser viuda? Fue bendecida por su fe. Ella dio todo lo que tenía al Señor en fe. ¿Qué razón? Solo ella lo sabe y nuestro Señor. Cuando estemos en el cielo le preguntamos, sería interesante. A lo mejor digo, Señor, te entrego lo que tengo, yo confío que tú me vas a alimentar. No sé, pero ella tuvo fe. Ella confió en que Jehová es su Señor y su pastor y que nada le faltará y entregó su ofrenda. Gloria a Dios. Entonces el pobre no fue al cielo por pobre. ¿Cuánto pobre es pobre por pecador, por flojo, por baquetón? ¿Entonces van a ir al infierno? ¿Cuánto pobre no hay? Soberbio, soberbio. A mí no me digas nada. Una vez quise compartir un indigente y ya platicando con él, resultó que además era homosexual. Y yo le quise hablar de Dios. No, es que yo tengo un trato con Dios. Él se hace a mi manera. No, dije, este hombre o está loco o de plano ya lo que sí de aquí es echarme pleito. Entonces ahí la dejé por la paz. Entonces, el pobre no se va al cielo por pobre. Hay que ver por qué es pobre. Hay una falsa doctrina, la de la prosperidad, que dice que si eres pobre es porque estás en pecado. Eso no es cierto. El pecado te puede empobrecer, sí, pero no porque seas pecador vas a ser pobre. Los más ricos del mundo son los más pecadores del mundo, así que no aplica. Es falso, ya desde ahí puro sentido común, es falso. Entonces, mis hermanos, que quede claro. El rico no fue al infierno por ser rico y el pobre no fue al cielo por ser pobre. De hecho, cuando se referían al ojo de una aguja, no se referían a una aguja literal. Lo que he leído y lo que he escuchado de diferentes pastores y teólogos es que el ojo de la aguja era una de las puertas de la ciudad o del templo. Y esa puerta en particular, creo que de la ciudad, estaba prohibido atravesar con animales. Porque ha de haber sido una zona más nice y pues no quería que dejaran rastro los animales al pasar, que es lo más común. Entonces no se refería a una aguja literal, se refería a la puerta
a una de las puertas de la ciudad. Entonces hay que aclarar esos malos entendidos, porque luego nos vamos con la finta. Y luego de ahí surgen otras falsas doctrinas que se han enseñado por décadas y por siglos, que el creyente debe sufrir, el creyente debe ser pobre para concentrar su amor en Dios. Cálmate, con el estómago vacío nadie es espiritual. ¿Cuántas guerras y matanzas no se han iniciado por hambre? Y ha sido gente buena. No inventen, esas son mentiras. La pobreza no es de Dios, pero tampoco nos vamos a poner en un plan falso doctrinal que el cristiano debe tener dinero. Eso depende de tu esfuerzo como persona. Ahora que si el dinero te hace daño, Dios no te lo va a dar, porque acuérdate que la prioridad de Dios es rescatar tu alma del infierno. Y si Él te da dinero y el dinero te hace daño, Dios te ama tanto que va a preferir que seas pobre. A la inversa, si no te afecta, y como dicen, el que se para en un ladrillo y se marea, o sea, si a ti no te pasa eso, Dios no tiene objeción en bendecirte económicamente. Pero ¿sabes qué? Eso también depende de ti. Pide al Espíritu Santo que te ministre, que te quebrante, que te sane. Entonces si ya puedes tener acceso a otras bendiciones. Hay personas que tienen tanto rencor en su corazón que si Dios les permitiera ser sanos o ser fortachones, matarían a golpes a sus vecinos. Por eso los tiene enfermos, por eso los tiene debiluchos. Pero si ellos aprenden a perdonar, pues va a ser más fácil que Dios sane tu cuerpo. Digo, son bendiciones extrañas, ¿no? Y quiero aprovechar este momentito para dos cosas. Uno, pedirles que por favor entren a ver las predicaciones y que las compartan en Facebook, porque es importante que esto llegue a más personas. Tenemos que compartir de la palabra y tenemos medios a la mano que no utilizamos. Miren, fue ayer en la mañana o el viernes en la mañana, tuve oportunidad de platicar con una persona que llegó a mi casa y me decía, se le veía en la cara que estaba bien angustiado, pero bien angustiado. Es que me siento mal, dice, por todo lo que está pasando en el país, cuántos muertos y el desastre y todo eso. Sí, le digo, tiene razón. Pero mire, yo sé que usted es cristiano y sin rasparse, sin ofender, pero yo me pregunto, y nadie me ha sabido responder, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues si quiere le digo. Se me quedó viendo. Sí. Mire, primero vamos a dejar en claro algunas cosas. Estas tormentas, estos temblores son necesarios. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma se ajusta. Dios lo hizo así. Digo, ustedes saben que en el invierno, donde se supone que hace frío, el frío mata todos los virus y bacterias que se reproducen durante la época de calor. Y así es como podemos estar más tiempo sanos. Entonces, se necesitan los cambios climatológicos, inclusive para la siembra, la cosecha. Se necesitan. Bueno, en este caso, ciclones, huracanes y temblores se necesitan. La tierra se va moviendo y luego tiene que enderezarse. Y aparte lo que nosotros mismos hemos hecho. Así que Dios hace esas cosas o las permite porque son necesarias. Ahora piense usted, si no tiembla y no se acomodan las capas de la tierra, entonces años después, cuando se acomode va a ser más violento y en vez de morir cientos van a morir millones. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Digo, pero vamos entrando al área que sí es la mía, la área ya teológica. Usted dice que cómo es posible, ¿no? que se derrumben esos edificios, cómo Dios tumba esos edificios. Pues tan sencillo y sin Biblia se lo respondo. Dios no tumbó esos edificios. ¿Por qué hay edificios que han permanecido, monumentos que han permanecido? Porque fueron hechos con honestidad, por arquitectos e ingenieros honrados, que tanto el diseño como los materiales y el trabajo lo hicieron con honradez. Y ahí están, permanecen. ¿Qué es lo que sacan ahora las noticias? Edificios que no se repararon, se maquillaron. Edificios mal diseñados, edificios de cartón. Por eso la estructura se vino encima y mató a niños, mató tanta gente. ¿Los mató Dios? No, pues no, y ahí es donde sale. Arquitectos e ingenieros corruptos, gobernantes corruptos, que en vez de meterlos a la cárcel y ponerles multas, no, les dieron permiso y les autorizaron a hacer todo lo que quisieron. Como la escuela esa que tenía una casa arriba. Por eso fue la explosión, porque tenía un tanque de gas ahí, un tanque estacionario que no debió haber estado. Bueno, por poner un ejemplo. Entonces, eso no fue obra de Dios. Esa destrucción fue por causa
de hombres, ya no digo yo ignorantes, porque un arquitecto no es ignorante de lo que hace, corruptos, hombres corruptos. Ahora, usted decía, porque esta persona me comentó, no, pues que si tú tienes hijos, tú eres un padre amoroso. Efectivamente, un padre amoroso cuida de sus hijos mientras ellos lo necesitan. Y ese mismo padre, si verdaderamente es amoroso, los enseña a ser independientes y los respeta cuando se quieren independizar. Y los deja tomar sus propias decisiones cuando ya llegan a la edad correcta. Igual Dios nos respeta cuando le dimos la espalda y decidimos hacer lo que se nos pegaba la gana. Le dimos la espalda a Dios para hacer lo que nosotros queríamos y pecar a gusto. Pero hay consecuencias. Tu mismo pecado te va a destruir. Y eso fue lo que pasó. Dios los dejó, eso sí, los va a juzgar después. Pero Dios respetó su libre albedrío. Ellos quisieron hacer lo malo y ahí están las consecuencias. ¿Por qué le va a echar la culpa a Dios? Tú decidiste desobedecer a Dios, es tu problema. Así de fácil, así de fácil. Entonces, ahora vamos con lo de los muertos. Porque el otro alegato es que si Dios existe, ¿por qué dejó que murieran tantos niños inocentes? Ok, vamos, yo creo que ese es el punto más sensible, los muertos. ¿Cuánta gente hay triste y dolida en este momento? Ok, vamos a entenderlo. Aunque me escuche cruel, aunque me escuche despiadado, un niño muerto está mejor ante Dios que vivo con sus padres. Así de sencillo. Y le digo, esos niños murieron por causa de gobernantes y arquitectos corruptos, no por obra de Dios. Pero esos niños que murieron están en el cielo. Todo niño que muere inocente va al cielo y se acabó. Yo creo que es de las pocas cosas que todos los cristianos estamos de acuerdo. Eso que inventaron por ahí, que el limbo, que el purgatorio, son mentiras. Un niño que muere va al cielo y se acabó. ¿Cuál es el asunto? Uno puede decir que Dios es cruel, que porque en el Antiguo Testamento mandó matar niños, mujeres, ancianos. Sí, sí es verdad, y eso es amor. Ah, caray. Sí, piénsalo. Jericó, una ciudad perversa. Les encargo de tarea que busquen la cita bíblica donde el Padre les dijo, yo no les entregué la tierra prometida por su bondad, se las entregué por el pecado de ellos. Ellos merecían ser destruidos. ¿Por qué? Cuando Dios les ordenó que en Jericó no iban a dejar ni los animales vivos, es por una razón. Ellos adoraban a Moloc, el dios del fuego. Bueno, el supuesto dios del fuego. Ese monstruo tenía una estatua con una parrilla en los brazos y ahí ponían bebés a que se cocinaran vivos hasta que moría el bebé retorcido de tanto dolor. Esa era la forma de adorar a ese dios. Y los niños que sobrevivían eran indoctrinados. Así como nosotros enseñamos en la escuela dominical, esos niños eran indoctrinados para adorar a Moloc. Y los que lograban sobrevivir, que llegan a cierta edad, muchos de ellos llegaban a ser sacerdotes. Esos niños estaban endemoniados. Y cuando hubo la guerra y mataron a todos los adultos, ¿quién iba a cuidar de esos niños? ¿Los iban a dejar en el monte para que se los tragaran las bestias? ¿O que crecieran como animales y de grandes fueran asesinos, violadores? No existía el DIF, Ejército de Salvación, no existía ningún orfanatorio. Dios en su misericordia ordenó que se los mandaran. Y esos niños están mejor con el Señor porque se fueron al cielo. ¿Cuántas personas malvadas o simplemente pecadores reciben a Cristo estando enfermos y Dios no los sana? Mueren. Eso también es un acto de misericordia. Hay personas que reciben a Cristo estando enfermos, estando heridos de un accidente, y si sobreviven, se vuelven peor de pecadores, porque como no pasó nada y la libraron, están peor después. ¿Qué es lo que hace Dios? Por misericordia, se los lleva. Ya recibieron a Cristo, son salvos, antes de que pierdan la salvación, se los lleva. Entonces no juzguemos a Dios a la ligera, no tenemos derecho de juzgar a Dios. Él es el creador y Él manda. Pero además siempre hay un propósito y no es imposible de saber. Solo es cuestión de poner atención. Dios es bueno. Esto no quiere decir que si mi hijo muere yo voy a estar feliz. Claro que no, me va a doler, yo amo a mi hijo y lo quiero conmigo. Pero eso no impide que yo sepa que está mejor con mi Dios. No soy un insensible, pero tampoco juzguemos a la ligera en ignorancia. Y sepan ustedes qué responder cuando alguien se les acerque con estos alegatos, porque es tan común. Si Dios existiera no hubiera enfermedades. Bueno, en fin, y así por el estilo.
Entonces, ya una vez dicho esto, vamos a cambiar el giro. Los primeros 2 puntos de esta predicación fueron nada más para aclarar detalles y poder meternos en la enseñanza de Jesús. Pero ahora vamos a darle otro uso. La palabra de Dios es viva y poderosa, y cada vez que tú la lees encuentras cosas nuevas. Bueno, pues vamos a tomar el pasaje y ahora vamos a analizarlo desde otra perspectiva. ¿Sí? El testimonio de Lázaro. Lázaro se fue al cielo, eso ya lo vimos. ¿Pero sería bueno su testimonio? Fíjense, nada más vamos a regresar a Lucas 16, versículos 20 y 21. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, refiriéndose al rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense bien, echado a la puerta. ¿Ese era un hombre activo? Ahora, pero es que estaba enfermo, estaba viejito. ¿Dónde dice que era viejito? La palabra de Dios siempre es bien clara. Cuando se refiere a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, a una mujer, casada, soltera o viuda, es claro, porque lo dice. Allí no dice la edad de Lázaro. Ahí dice que estaba echado. Pero estaba enfermo. No dice que era paralítico. Ahora, tenía llagas. ¿Sabes que las llagas también salen nada más por estar sentado en el mismo lugar? Por pura flojera, por pura pereza. Porque aquí no dice que estaba enfermo, dice que estaba lleno de llagas. Entonces, ¿qué testimonio es ese? Estar ahí, que la gente lo conocía porque era el Lázaro, el pobre que estaba tirado ahí. Era el tipo, mira, hoy no vino Lázaro. O sea, curioso. Lleno de llagas. Quiere decir que por mucho tiempo estuvo inactivo. Hasta el paralítico que vio Jesús que estaba junto a esa fuente donde llegaba un ángel una vez al año, tocaba el agua y todos se aventaban, y el que llegaba primero al centro era sanado. Dice, ¿y no quiere sanar? Sí, dice, pero no hay quien me lleve. O sea, el tipo estaba ahí esperando turno. El tipo se aventaba y le ganaba. Él dijo, es que otro llega antes que yo. No, es que yo aquí me quedo porque no, llega antes que yo. Quiere decir que sí lo intentó. Y aquí no dice que Lázaro se moviera, dice que estaba lleno de llagas. Era conocido por estar tirado ahí y estaba lleno de llagas. Su testimonio no era bueno. Y luego, ¿dónde está su fe? Ansiaba saciarse con las migajas del rico. Quiero irse al Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿dónde estaba su fe? ¿Quién era su proveedor? ¿Quién era su Señor, su Dios? ¿Por qué no clamó a Dios por sanidad, por alimento? ¿Por qué no hizo nada por moverse? Obviamente Dios lo conocía, porque Jesús estaba hablando de él. Ciertamente tomó este ejemplo para romper paradigmas, pero también nosotros debemos leer entre líneas. ¿La salvación se puede perder? Sí, y esta es la cuestión. De aquí muchos dirán, es que la salvación no se pierde, tenía muy mal testimonio y nunca perdió la salvación, se fue al cielo. Falso. Dice que al tiempo él murió. Sí. ¿Y qué tal si Dios lo llamó antes de tiempo? Para que no perdiera la salvación por inútil. Se fue al seno de Abraham. ¿Qué tal si fue un acto de misericordia antes de que pierda su salvación? Y no estoy hablando de eutanasia. La eutanasia es ese acto supuesto de amor donde matas a una persona que está sufriendo mucho. No hay diferencia entre un gatillero a sueldo que le da el tiro de gracia en la cabeza, no hay diferencia. Recuerden que la prioridad de nuestro Dios es rescatar nuestra alma del infierno, no que tú estés bien aquí. Eso es algo que debemos de entender. Él no tiene problemas en bendecirte aquí si Él es tu prioridad, pero si Él no es tu prioridad, Él te quiere rescatar. No hay otro camino. No es que Él sea abusivo y prepotente, es que no hay otro camino. Y todavía de pilón dice, y aún los perros le lamían las llagas. Eso habla de un estilo de vida espantoso. Lo más triste es que espiritualmente muchas veces vivimos así. Queremos las migajas del estudio entre semana, las migajas de la escuela dominical, las migajas de la predicación. ¿Sabes que esto es pura lechita?
Y mientras tú sigas sentado recibiendo lechita es que eres un niño o tienes un problema de retraso en tu desarrollo, porque necesitas alimento sólido, y el alimento sólido solo se obtiene de una manera. Solo se obtiene de una manera. Entonces, fíjate bien. Vamos a pasar al último punto de la predicación. Levántate. No lo digo literal. Levántate. Ya no estés tirado a la puerta del rico esperando migajas. Ya estuvo bueno. Miren, hace muchos años fui pastor de jóvenes en una iglesia en Arizona, en una iglesia hispana, y conocí a un muchacho que creo que hoy día es pastor o se está preparando para ser pastor. Él se llama Nicandro. Él venía, creo, de Guerrero o de Oaxaca. Él no sabía hablar español, él solo hablaba náhuatl. Y llegando a Estados Unidos, lo primero que aprendió fue español. Y luego aprendió inglés. Fíjense bien, políglota el muchachón. Uno dice, ay, indígena. ¿Qué? No. Señor indígena. Aprendió el náhuatl, sabía varios oficios, era buenísimo. Él hacía fuentes artísticas. Él podía hacer diseños en su mente y hacía fuentes. No era jardinero, hacía fuentes, las construía. No era un simple albañil, era un arquitecto sin título. O ingeniero civil, porque él mismo las construía. Entonces, y aprendió español y aprendió inglés. Y no conforme a eso, me dice, pastor, quiero aprender a manejar. ¿Ok? ¿Quieres que te enseñe? Sí, enséñame. Bueno, pero yo no tengo carro. Y no creo que te vayan a prestar nadie su carro para aprender. No, pastor. Es que he estado trabajando duro y ahorré y me voy a comprar mi carro y quiero que usted me acompañe a escoger carro. Vámonos, Reyes. Compró su carrito. Y a partir de allí empezaron las clases. Mi fe creció como no se imaginan. Señor, me encomiendo en tus manos. Pero aprendió a manejar. Aprendió. Y no solo eso. O sea, la bendición fue que después él quería ser pastor también. O sea, eso es esfuerzo, eso es levantarse. Es que no hablo español, es que no hablo inglés. Desde Guerrero hasta Arizona. Aprendió español, aprendió inglés, se enseñó un oficio difícil, ahorró, compró su carro y aprendió a manejar. Y un montón de cosas más que habrá hecho, ya es todo un hombre. Mi respeto, si llega a oír esta predicación, Dios te bendiga, Nicandro. Porque fue una lección para mi vida. Ahora, otra cosa también. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo, 12, 13 años, por donde yo vivía había una Fábula Pizza. Y hubo un tiempo que les daba por poner buffet. Inclusive el tiempo que estuve en Hermosillo, de estudiambre, pues andábamos cazando lugares donde hubiera buffet. Entonces ahí era donde llenábamos el tanque, ¿no? Por lo menos para 2, 3 días. Entonces ahorrábamos para el buffet y a darle, ¿no? Bueno, entonces llegamos y era buffet de pizzas. Y lo mismo pasaba en todos los buffets de pizzas. Se formaba la gente y cuando llegaban los meseros con las pizzas, por lo regular se ponían así como pandillas, ¿no? 2, 3, y a gandallar todo lo que ven, aunque no se las comieran. Tiraban así los manazos, se veía hasta asqueroso cómo las agarraban del queso en vez de la orilla, nomás para aventárselas al plato, se iban a comer. Entonces, pues ¿qué era lo que había que hacer? Pues había que hacer algo parecido, ¿no? Me iba con 2, 3 amigos grandotes. ¿Qué hubo? Quítese. Que llegue primero. Pues a ver. La Biblia es bien clara. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quiero mi bendición. Y yo no voy a permitir que ni Satanás, que ningún ser humano me robe mi bendición. Si te tengo que perdonar, te voy a perdonar, pero no te voy a permitir que me amargues. Si te tengo que reacomodar la quijada, voy a orar por ti, porque eso sí es pecado. Pero yo no voy a permitir que nada ni nadie me robe mi bendición. Yo voy a ser violento espiritual. Yo no me voy a quedar con las ganas ni me voy a quedar con hambre. Si nunca he sido popular por dejado, menos ahora en Cristo, que tengo quien me defienda. No, hombre. Oh, Señor. Entonces, levántate y empieza a hacer lo tuyo. No digo que vaya a pasar, pero es una posibilidad. Si estás nada más calentando silla, es más, tú mismo te sientes incómodo. Si dices que eres parte de una familia y no cooperas con nada, llega un momento que hasta te sientes mal. Aunque nadie te diga nada y todo el mundo te trate, es más, te trata bien y te sientes peor. Hey, ¿cómo estás? Qué gusto en verte otra vez. No, hombre, y todos los que vinieron a trabajar el otro día, qué buena onda. Y yo no fui.
Y si no te dicen nada, te sientes peor todavía. A lo mejor fuimos 3 días a trabajar, a lo mejor solo fuiste uno, qué bien, pero fuiste. O peor si eres de los alboroteros y a la hora de la hora no vas. ¿Okay? Ahora, fíjate bien, pero aquí entra la misericordia, fíjate bien. Si tienes poco tiempo en Cristo, si eres nuevo, si tienes, vamos a decir, 1 año o menos, esto es lo que dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hoy tú recibes algo de Dios, entonces busca desesperadamente esa leche espiritual para que empieces a crecer. A lo mejor tienes menos de 1 año, pero puede ser que tengas 20 o 30 en el Evangelio y es hora que nomás no has hecho nada. Es que no has crecido, estás todo desnutrido. Entonces busca esa leche para que empieces a crecer y a madurar. Lo necesitas. Si lo vemos de una perspectiva psicológica, de una perspectiva biológica, es lo mismo, necesitas alimentarte. El cerebro necesita alimentarse con información, el cuerpo necesita alimentarse con comida, pues el espíritu también. Si no, no vas a crecer o vas a estar todo enfermo. Eso si eres nuevo, si tienes poco tiempo de conocer a Cristo. Ahora, si ya tienes tiempo, y estamos hablando de 2, 3, 5, 20, 40 años en el Evangelio, considera esto. Hay personas que siendo adultos y que solamente Dios sabe cómo pudieron tener hijos, les da vergüenza y se paralizan. No saben cómo abrazar o besar a sus hijos, ni siquiera a su cónyuge. Por eso digo, solo Dios sabe cómo tuvieron esos hijos. Yo no sé si tu cónyuge te agarró dormido, porque si no te atreves a darle un beso, a hacerle un cariño a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, pues no me explico cómo es que tienes hijos, para empezar. Pero la Biblia nos enseña que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, nunca vas a estar en lo mucho. Entonces, si no eres capaz de darle un beso, un abrazo a tus hijos, a tu esposa, pues con razón, cada vez que pido un voluntario para orar, parecen avestruces. ¿En serio? Me recuerdan mis días de profesor de prepa. Hacía una pregunta y para donde volteaba todo el mundo. Si no es examen. Entonces, si no eres capaz de amar de manera correcta a quien tienes a un lado de carne y hueso, pues mucho menos vas a amar a Dios. Entonces ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de crecer. Esas son señales de inmadurez en todo sentido. ¿Cómo es posible que un hombre adulto sea incapaz de mostrar, últimamente lo que digan de mí, a mí qué me importa, véngase para acá, vieja? ¿Y qué van a decir? Las mujeres, mira viejo, tú deberías ser como él. Nadie te va a criticar. Bueno, los hombres sí. Ya me embarcaste, ingrato. ¿Sí? Ya me embarcaste. Bueno, entonces, si eres una persona madura, entonces compórtate como tal. Desde allí. Entonces, lo primero le decía, no permitas que nada ni nadie te robe tus bendiciones. Mateo 11:12 que dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Piensa. Por cosas más hinchistas andaban peleando. ¿Cómo no voy a echar pleito por mantener mi santidad y por tener las bendiciones que quiero y necesito para mí y para mi familia? A esa violencia se refiere, no a los golpes. Entonces no permitas que tus malos hábitos, que tu vergüenza, que tus ideas, que malas amistades vengan a ensuciarte otra vez. No permitas que el diablo te robe más. Lo segundo, atrévete a servir. Hebreos 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5. Dice, acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que, ojo, han alcanzado madurez, y esto es la parte importante, para los que por el ¿qué? Uso, o sea, por trabajar, por servir, por moverse, tienen los sentidos ejercitados, o sea que habla de entrenamiento en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, pastor, ¿es pecado si me tomo una cerveza? ¿Cuántos años tienes en Cristo? No, pues apenas tengo 5 en la iglesia. Hombre, está chiquito el micrófono. O sea, en serio, el problema no está en la cerveza, el problema está en que hagas esa pregunta. Ahora, si fueras una persona nueva, tienes 2-3 meses en la iglesia, perfecto, o sea, es una pregunta seria, es una pregunta inteligente. Pero alguien que tiene más de 5 años en la iglesia, preguntar eso, ¿me prestas la botella cuando la desocupes, por favor? ¿Verdad? Para ministrarte. Y ahí te contesto si es pecado, ¿verdad? Oye, ese es el asunto. Por el uso, tenemos que servir, tenemos que trabajar, tenemos que servir al Señor. Y luego se nos cauteriza la conciencia cuando estamos sin hacer nada. Y recuerden, es bien fácil identificar al que no hace nada, nomás escúchalo hablar. El que nomás anda apuntando y criticando, pues es lo que se caracteriza, que no hace nada. Yo pudiera, y yo si quisiera. Pues ¿desde cuándo, no? Ya es hora que quieras. Y ahí está el asunto. Y lo último, por favor, madura. Aprende a amar, aprende a perdonar y sobre todo a pedir perdón, porque no es lo mismo. Primera a los Corintios capítulo 3. Y con esto terminamos. Versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es el asunto. ¿En qué manera puedo yo recibir alimento sólido? Cuando empiezas a servir. Cuando empiezas a servir. Fíjense bien, el bebé empieza con pura lechita, pero luego ya necesita papilla, ya es un poquito más sólido. Pero al mismo tiempo que el bebé empieza a comer la papilla, entra en una etapa donde el bebé está moviendo sus manos, empieza a conocer su cuerpo, y luego empieza a gatear. Empieza a gatear, alrededor de los 6 meses empieza a gatear. Entonces requiere de alimento más sólido porque tiene actividad más fuerte. Y luego al año aproximadamente empieza a caminar y ya es cuando ya no hay riesgo de adquirir alergias y ya puede comer, no la cantidad, pero sí el mismo tipo que comida, nomás ayudándole a que mastique bien, porque ya tiene dientitos. Entonces, el bebé se convierte en infante, el infante en niño, el niño en puberto, el puberto en adolescente, el adolescente en joven, y va creciendo, y en cada etapa cambia el alimento, el tipo, calidad, y en la adolescencia, la cantidad. ¿Sí? Entonces, necesitamos aprender a amar, a perdonar y a pedir perdón. Esa es una característica bien evidente de quien ha madurado o de quien no ha madurado. Es bien importante. Entonces, el testimonio de Lázaro no fue bueno y sin duda que fue un acto de misericordia de Dios. Recuerden que nuestro Dios no lo debemos tentar. Ahora, la salvación no es por obras. Tenemos que ser bien claros, la salvación no es por obras. Pero la fe sin obras es muerte en sí misma. La salvación es un regalo de Dios. Pero para vivir en santidad tienes que estar activo. Dios te da de nacimiento huesos, músculos, tendones. Pero si no comes bien y no ejercitas, pues los músculos tienden a agarrar así forma redonda, ¿verdad? En cambio, si empiezas a ejercitarse,
Entonces agarran forma estética y la fortaleza aumenta, la condición física aumenta. Nacimos con equipos parecidos, pero lo usamos de forma diferente y se desarrolló de forma diferente. Pues ese es el asunto. Actívate, empieza a servir al Señor. ¿Quieres alimento sólido en vez de lechita? Tú tienes que cultivar. El alimento sólido es cuando tú lo cocinas, no cuando estás esperando más lo que el pastor te va a enseñar. Tú tienes que empezar a enseñar también. Entonces, ahí tienen una oportunidad. A veces se batalla tanto para los maestros en los grupos de hombres y mujeres. Es tiempo. Empiecen por allí. Busca algo que te guste. Dios no está peleado con eso. Si Dios te llama a algún ministerio es porque es algo que vas a hacer bien y lo vas a disfrutar. Dios no está peleado con eso. Pero es tiempo. Empieza a servir. Si lo tuyo es oración, pues que sea en serio, ¿verdad? Una oración de intercesión constante. No que digas que voy a orar por ti y de repente, sí, Señor, bendícelo. No, es una oración seria. Porque ese es uno de los ministerios más importantes de la iglesia, el de la oración. Entonces, es tiempo de activarse, es tiempo de crecer, es tiempo de levantarse. Porque finalmente, como dice el título de la predicación, ¿qué eres? ¿Eres hijo o eres un mendigo? Ponte de pie, vamos a orar. Dios te ama y te ama muchísimo. Él quiere lo mejor para ti. Así que búscalo para que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos. Tú no te mortifiques por el tiempo, distancias. Tú pones las manos de Dios, verás cómo Él va a acomodar todo. Y nada más para que quede claro que no soy malo y no soy cruel, les voy a recordar lo que ya saben. No soy insensible, pero Dios me puso estándares bien altos. ¿Por qué? Porque conocí a 3 mujeres que establecieron los estándares en mi vida como pastor. 1, conocí a esa mujer pobre, abandonada, hasta por sus hijos, que fue capaz de dejar de comer varios días para ahorrar y juntar 200 pesos para donarlos a la iglesia para la construcción. Y todavía cuando le dije que ese dinero se lo diera a alguien que más lo necesitaba, decidió dárselo a su ex marido, que era el que la había golpeado y abandonado, que porque estaba muy enfermo y no podía trabajar. Así que no me vengas con que no puedes ofrendar ni puedes diezmar. Si esa mujer tan pobre, anciana y abandonada pudo hacer eso y todavía darles el dinero a la persona que debió odiar y que gloria a Dios que no lo odia, que ya lo perdonó, tú no puedes hacer menos que eso. No esperes de mí, ay, pobrecito, te pegaba y no lo has perdonado. No, no esperes eso de mí. Porque tú necesitas perdonar, porque si no te vas al infierno. O sea, todavía que te amargó la vida, te va a mandar al infierno porque no lo perdonaste. Es por tu bien, no porque yo sea cruel. 2, una mujer anciana con hidrofobia y claustrofobia se pudo bautizar por inmersión. Tú no me vengas con que le tienes miedo al agua, que te da miedo el mar o que no quieres en río. No me vengas con esas cosas. Esa anciana que de verdad le pudo haber dado un infarto, se animó. Prácticamente la bauticé 3 veces, ¿verdad? En el nombre del Padre y pegaba el brinco. En el nombre del Hijo y pegaba el brinco. En el nombre del Espíritu y pegó el brinco. Gloria al Señor. Valiente la señora. Y la tercera, una mujer que con todo y sus niños se venía a pie desde su casa para llegar a la iglesia o en bicicleta por toda la carretera. No me vengas a decir que está muy lejos, que hay mucho sol. No me vengas a decir eso. Es una majadería y eso es pecado. Si una mujer con sus 3 niñitos se vino a pie como 3 veces desde su casa por toda la carretera o en bicicleta, tú te puedes venir en taxi. No inventes. Ay, me da miedo manejar, está muy lejos, se me descompuso el carro. Pues pague el taxi, pague el Uber, pida raite, no sea orgulloso. Perdón porque sí me emociono. Bien dicho, mijo, voy contigo. Por eso Dios no va a tener por inocente al que promete y no cumple. Por eso para con Dios no es a la ligera, porque Dios realmente te ama y con Él es cosa seria. Y yo como pastor no puedo ser menos, porque si no, entonces yo no te sirvo de ejemplo. Tengo que ser duro en esas cosas. Y son 3 ejemplos de mujeres de nuestra iglesia. No te estoy hablando de otro, te estoy hablando de mujeres de nuestra iglesia y las conoces a las 3. Así que no inventes. Vamos a orar. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo o estás viviendo en pecado, es hora que te rindas a Él y se lo entregues. Es hora de ser libre.
Ya no seas como Lázaro, tirado ahí mendigando pan, mendigando migajas. Es hora que te levantes como el hijo y la hija que eres en Cristo, porque Él quiere lo mejor para ti. Vamos a decirle: Padre Celestial, en esta hora te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Toma mi vida, transfórmame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar y morir en la cruz, pagando por mi pecado, por cubrirme con tu sangre, por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Por eso, tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y ayúdame a entender tu palabra. Y ahora te pido, enséñame a trabajar, porque a partir de hoy soy salvo, soy un hijo de Dios y una nueva criatura, y renuncio a todas las obras del diablo que hay en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración por la primera vez o por la primera vez de corazón, déjame decirte que ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Así que bienvenido a la familia. Ahora sí, ¿quieres tu bendición? Pues ven por ella. Yo quiero orar por ti.